Hola, buenos días, buenas tardes o también, ¿por qué no, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este video? Me presento, soy Gonzalo, soy ayudante de la cátedra y en esta oportunidad continuaremos trabajando con el metabolismo lipídico. Ustedes en clases pasadas ya vieron los procesos de digestión y absorción de los lípidos, seguido de la síntesis de ácidos grasos y de triglicéridos. Como bien dice el título de esta diapositiva, vamos a ver la síntesis de colesterol. En otra clase por separada van a ver el metabolismo de las lipoproteínas para poder terminar en clases siguientes con el metabolismo oxidativo de las grasas. Sin más nada que decir, espero que se encuentren muy bien y les quiero aclarar que voy a sacar la camarita para que se puedan ver todas las ilustraciones y también todos los textos de la mejor manera. Así que arranquemos. Antes de arrancar con los contenidos de esta clase, quería mostrarles qué es lo que vamos a ver realmente. La clase fue planteada en 4 grandes ítems. El primero contiene temas de repaso. ¿Pero de qué? Si hacemos un poco de memoria, nos acordaremos que en los contenidos correspondientes al primer examen parcial de la asignatura, el cual ustedes ya rindieron, había una clase que se destinaba a los lípidos. ¿Y qué veíamos ahí? Veíamos básicamente estructuras químico-moleculares de cada tipo de lípido, seguidos de funciones e importancia biológica, para terminar con un pantallazo general de cómo se distribuían en la alimentación. Como estamos hablando de el colesterol en esta clase, tenemos que recordar entonces cómo se distribuye el colesterol en la alimentación, cuál era o cómo se componía su estructura químico-molecular y también para qué estamos estudiando a la molécula de colesterol en bioquímica, cuál es su importancia. Como segundo ítem de esta clase tenemos a la síntesis de colesterol. Ustedes en clases previas ya han trabajado vías metabólicas y tenemos que seguir básicamente un prototipo. ¿A qué me refiero? Tenemos que entender qué tipo de vía es, cuáles son sus precursores, cuáles son sus productos, cuáles son sus enzimas regulables, se necesita de la presencia de algún cofactor enzimático, cuál es su localización tisular, cuál es su localización celular. Dicho esto, podemos pasar al tercer ítem, que habla acerca de la regulación de la síntesis de colesterol. Ustedes saben que las vías metabólicas se pueden regular a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos es la regulación enzimática. Entonces, en esta clase, veremos cómo son esos mecanismos de regulación enzimática de la vía de síntesis de colesterol. Como cuarto y último ítem de esta clase, tenemos a la degradación del colesterol. También les comento que para el armado de esta clase utilicé el libro de Química Biológica de Antonio Blanco, en su 9ª edición. Recuerden que en el campus virtual de la materia, en la parte de bibliografía, se aclara que la bibliografía oficial recomendada por la cátedra es el libro de Química Biológica de Antonio Blanco a partir de su 8ª edición, por lo cual tienen que complementar esta clase con ese libro. Además de esta bibliografía que yo usé, hay algunas imágenes de otros libros que me sirvieron para poder explicarles de una mejor manera todos los contenidos. Ahora sí, podemos dar inicio a esta clase. El primer ítem planteado suponía los temas de repaso. Entonces, repasaremos. El colesterol pertenece a la familia química de los esteroles. Todos los esteroles derivan del núcleo ciclopentano perhidrofenantreno. Son isoprenoides. ¿Pero por qué? Porque el núcleo ciclopentano perhidrofenantreno deriva del isopreno al igual que los terpenos. Si lo que acabo de decir sonó un poco como chino básico, recuerden que pueden acudir a sus apuntes de estructura de lípidos. Siguiendo con el repaso, el colesterol es el esterol más abundante en los tejidos animales. Solo se encontrará en alimentos de origen animal. ¿Por qué? Porque se halla únicamente en las membranas celulares animales. Podemos entonces deducir que ningún alimento vegetal o de origen vegetal contendrá en su estructura colesterol.
Recordemos que la familia de los esteroles vegetales recibía el nombre de fitoesteroles. La presente fotografía fue tomada del libro de Fundamentos de Nutrición Normal en su tercera edición. Nos visualiza el contenido aproximado de colesterol en los alimentos. Lo que le quería mostrar es que en ninguna parte de este cuadro tenemos alimentos vegetales o de origen vegetal. Tenemos o alimentos cárnicos como el riñón, como el hígado o como las carnes, o podemos tener también alimentos de origen animal, como por ejemplo el huevo, la manteca, la leche y los quesos. Siguiendo con el repaso, recordemos ahora la estructura del colesterol. Con el ítem A del lado izquierdo tenemos a la molécula de escualeno, que a través de diferentes procesos de ciclación va a dar como producto al colesterol. El colesterol presenta algunas particularidades en su estructura. En el carbono 17 presenta una cadena hidrocarbonada. En el carbono 5 y 6 existe la presencia de una doble ligadura. Y en su carbono 3 presenta un grupo oxidrilo, antiguamente llamado hidroxilo, que es lo que va a determinar que la molécula de colesterol sea anfipática. Va a tener una parte soluble, que es este grupo, y todo lo demás va a ser hidrofóbico. Recordemos que en este grupo oxidrilo se puede esterificar un ácido graso, lo que determinará que la molécula se vuelva totalmente hidrofóbica. Finalizando con esta parte de repaso, tenemos que recordar la importancia del colesterol. El colesterol es el componente de las membranas biológicas animales, pero cuando yo estoy hablando de membranas biológicas, no me estoy refiriendo únicamente a las membranas plasmáticas, sino que me estoy refiriendo a todas las membranas celulares. Lo pensamos, lo razonamos y decimos, uff, el colesterol es de vital importancia para todo el organismo. Ya sabemos que puede provenir de la alimentación, lo vimos hace 2 diapositivas, pero también existe una síntesis endógena de colesterol. ¿Y por qué? Y básicamente tendría dos objetivos. El primero, mantener la integridad de todas las membranas biológicas. ¿Por qué? Porque sin colesterol las membranas celulares pueden sufrir ciertos desbalances que afectarán a la actividad celular. Como segundo objetivo podemos nombrar que existen células en nuestro organismo que necesitan de colesterol para poder fabricar ciertas sustancias. Dicho esto, pasamos al segundo recuadro que nos habla de que el colesterol es precursor de, por ejemplo, hormonas esteroideas. Los ejemplos típicos que podemos dar son la testosterona y el estradiol. Estas hormonas son fabricadas a partir de colesterol y tienen infinidad de funciones, tanto a nivel óseo, muscular, cardiovascular, en fin, lo estudiarán más en profundidad cuando llegue la clase de hormonas esteroideas y en mucho, pero mucho mayor detalle cuando cursen fisiología y lleguen al módulo de endocrinofisiología. También el colesterol es precursor de ácidos y sales biliares. Si recordamos de clases anteriores, los ácidos y las sales biliares pertenecían a la bilis y la bilis cumplía un papel fundamental en la absorción de los lípidos de la dieta. Como última sustancia que podemos nombrar es la vitamina D, ya que deriva del colesterol y posee diversas funciones, pero lo más importante y lo más estudiado es acerca del rol de la vitamina D en la regulación del metabolismo fosfocálcico. Pasamos entonces a la segunda parte de esta clase, correspondiente a la síntesis de colesterol. Siempre que estudiemos una vía metabólica tenemos que ubicarnos en un cierto tiempo y espacio para poder entender mejor lo que está sucediendo. Lo primero que nos preguntamos es ¿qué tipo de vía es? Ya por el nombre podemos deducir
pero sabemos que la vía es anabólica. ¿Por qué es anabólica? Porque a través de diferentes intermediarios conseguimos formar al colesterol, una molécula mucho más grande en comparación. También es reductiva. ¿Por qué es reductiva? Porque se necesita de la presencia de NADPH como cofactor enzimático. El NADPH va a ceder sus electrones, por lo cual se va a oxidar, y esos electrones van a ser utilizados por las enzimas para poder reducir a ciertos compuestos. Lo veremos más en profundidad en las siguientes diapositivas. También es endergónica. ¿Por qué es endergónica? Porque se necesita de la presencia de ATP. Estos conceptos fueron desarrollados en mayor profundidad en la clase de metabolismo celular. La idea, que por ahora quiero que se lleven, es que si la vía es endergónica, sabemos que se necesita de la presencia de ATP para que pueda suceder. Pero podemos deducir entonces en qué estadio metabólico va a estar más estimulada la síntesis de colesterol. Y la respuesta va a ser en un estadio metabólico de saciedad. ¿Por qué? Porque en la saciedad poseemos altas concentraciones de ATP. Tenemos que saber también, además de qué tipo de vía es, los precursores de la vía. En este caso estamos hablando de acetil-CoA citoplasmático. Y de acá podemos sacar también algunas conclusiones. Por empezar, el acetil-CoA va a tener su, su principal origen del metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque en comparación, los hidratos de carbono están en mayor proporción que los demás nutrientes, y estamos hablando de un periodo de saciedad. Por ende, ya comimos, ya tenemos la digestión, tenemos los procesos de absorción y ya estamos metabolizándolos. También lo que tenemos que entender es que si la acetil-CoA presenta 2 carbonos en su estructura y el colesterol presenta 27, podemos notar que se necesita demasiada energía, que es bastante dificultosa para el organismo fabricar colesterol, por lo que el colesterol va a ser reutilizado lo más que se pueda. Además de qué tipo de vía y los precursores, tenemos que entender en dónde está sucediendo la vía de síntesis de colesterol. Con respecto a los tejidos, sabemos que todas las células van a poder sintetizar colesterol a excepción del glóbulo rojo, pero principalmente va a ocurrir en el hígado. En cantidades menores ocurrirá en el intestino, en las glándulas suprarrenales, en el tejido adiposo y en los tejidos gonadales. Quiero detenerme un poco en las glándulas suprarrenales y en los tejidos gonadales debido a que en el primer ítem de la clase habíamos repasado la importancia del colesterol y yo les había dicho que existen ciertas células en nuestro organismo que necesitan de colesterol para poder fabricar ciertas sustancias. Las células pertenecientes a las glándulas suprarrenales necesitan de colesterol para poder fabricar glucocorticoides. Y en el caso de los tejidos gonadales, tenemos a los ovarios que fabrican estradiol y a los testículos que van a fabricar testosterona, como ya los habíamos nombrado anteriormente. Con respecto a la localización celular, la vía de síntesis de colesterol sucede tanto en el citosol como en el retículo endoplasmático liso. Se necesita de cofactores al NADPH, ya se los había comentado anteriormente. Pero la pregunta es entonces, ¿este NADPH de dónde va a venir? Recordemos que estamos en un estado de saciedad, en donde los metabolismos de síntesis van a estar más estimulados. Pero recuerden que había una vía metabólica perteneciente a los hidratos de carbono que no tenía un fin energético, que estaba estimulada en una situación de saciedad, y ese nombre que estamos hablando, de esa vía, es la vía de las pentosas. Tenía la finalidad
de generar NADPH o ribosa 5-fosfato para diferentes metabolismos. En este caso, se utiliza ese NADPH generado en la vía de las pentosas para la síntesis de colesterol. Y este es un claro ejemplo de cómo las vías metabólicas de los diferentes nutrientes van interrelacionándose. La síntesis de colesterol sucede en tres fases. La primera corresponde a la biosíntesis de mevalonato. ¿Y qué es lo que sucede? Dos moléculas de acetil-CoA se condensan generando acetoacetil-CoA. Recordemos que cada molécula de acetil-CoA posee dos carbonos en su estructura, con lo cual el acetoacetil-CoA presentará 4. Este acetoacetil-CoA se condensa, a su vez, con otra molécula de acetil-CoA, generando como producto el 3-hidroxi-3-metil-glutaryl-CoA, con lo cual vamos a formar entonces un compuesto de 6 carbonos. Y acá es donde quiero hacer un parate, porque se viene la parte más importante de esta fase y también una de las partes más importantes de toda la clase. El 3-hidroxi-3-metil-glutaryl-CoA, gracias a la acción de la hidroximetil-glutaryl-CoA reductasa, se reduce a mevalonato. Yo les había comentado en la diapositiva anterior que se necesitaba de la presencia de NADPH como cofactor enzimático. Y acá lo estamos viendo. El NADPH cede sus electrones, con lo cual se oxida, y esos electrones son utilizados por la hidroximetil-glutaryl-CoA reductasa para poder reducir al 3-hidroxi-3-metil-glutaryl-CoA a mevalonato. ¿Y por qué es tan importante esta parte? Porque la hidroximetil-glutaryl-CoA reductasa es la enzima limitante, es la enzima regulable de toda la vía de síntesis de colesterol. Para terminar con esta fase, les quería comentar, a modo de dato de color, también un poco a modo de spoiler, que los procesos involucrados en la formación de 3-hidroxi-3-metilglutaryl-CoA son iguales tanto en la síntesis de colesterol como en la síntesis de cuerpos cetónicos. Pero recordemos que yo les había comentado que cuando estudiemos una vía metabólica nos tenemos que ubicar en un cierto tiempo y espacio. Sabemos que la vía de síntesis de colesterol sucede principalmente en un estadio de saciedad, donde tenemos altas concentraciones de ATP. También, si nos vamos a la parte de localización, sabemos que a nivel tisular, el principal órgano que va a fabricar colesterol es el hígado. Pero existen otros tejidos que lo van a poder fabricar, como el intestino, como los tejidos gonadales. También, si nos vamos a la localización celular, sabemos que ocurre tanto en el citosol de la célula como también en el retículo endoplasmático liso. Si nos vamos a la síntesis de cuerpos cetónicos, lo primero que tenemos que pensar es que sucede en un estadio de ayuno, debido a que sucede gracias a la oxidación de los ácidos grasos. Y también, si tenemos que comparar la localización, la síntesis de cuerpos cetónicos ocurre únicamente en la mitocondria de los hepatocitos. Siguiendo con las fases de la síntesis de colesterol, tenemos que hablar de la biosíntesis de escualeno. El inicio de esta fase arranca con el mevalonato, que es el producto de la primera fase. Se fosforila a mevalonato 5-fosfato. Este, a su vez, se fosforila a mevalonato 5-difosfato y a su vez se vuelve a fosforilar para dar como resultado, como producto, a mevalonato 3-fosfo 5-difosfato. ¿Qué es lo interesante de esta fase? Que hasta la producción de esta molécula, en 3 reacciones sucesivas consumimos 3 moléculas de ATP, ya que el ATP funciona como dador de grupos fosfato. Por eso, cuando veíamos las generalidades de la vía, veíamos que era una vía endergónica,
Y acá estamos viendo por qué. Porque necesitamos de ATP. Siguiendo con la vía, el mevalonato 3-fosfo-5-difosfato se fosforila y se descarboxila. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa a ser una molécula de 5 carbonos y de 2 grupos fosfato, ya que perdió un grupo fosfato y perdió un carbono. A su vez, tenemos que saber también que esta molécula posee una estructura isomérica, o sea, que también tenemos 5 carbonos y también tenemos 2 grupos fosfato. Esta molécula isomérica recibe el nombre de 3,3-dimetil-pirofosfato. Tanto el isopentenil pirofosfato como el 3,3-dimetil-pirofosfato reciben el nombre de isoprenos activados. Siguiendo la vía sintética, estas dos moléculas, los dos isoprenos activados, se unen a través de una reacción de condensación y dan como resultado el geranil difosfato, que posee, por obvias razones, 10 carbonos. El geranil reacciona con otro isopreno activado para formar al farnesil. Este reacciona con otro farnesil y da como resultado a la molécula de escualeno. Lo que podemos también rescatar es que en la reacción de los dos farnesiles podemos observar que el NADPH actúa como dador de electrones, tal como lo hacía en la primera fase cuando nos daba el producto de esa fase, que era el mevalonato. Para finalizar con la fase de la síntesis de colesterol, tenemos a la biosíntesis de colesterol. En este esquema podemos ver resumidamente cómo se da. Partíamos de acetil-CoA, formábamos mevalonato. Del mevalonato formábamos unidad isoprenoide y la unidad isoprenoide con otra unidad isoprenoide formaban al escualeno. El escualeno es una molécula que posee 30 carbonos. Entonces, si yo tengo que pasar de una molécula de 30 carbonos hacia una molécula de 27, tengo que perder carbonos. ¿Cómo los pierdo? En forma de dióxido de carbono. Lo más importante de esta fase es que todas las enzimas catalizadoras de esta fase se encuentran en la membrana del retículo endoplasmático liso. Por eso, cuando veíamos las generalidades de la vía, veíamos que la síntesis de colesterol es citosólica y también sucede en el retículo endoplasmático liso. Una salvedad, hablando de NADPH tanto en la primera fase como en la segunda, podemos ver que acá también participa cediendo sus electrones. En la presente diapositiva se resumen todos los procesos vistos anteriormente. Lo importante de acá es que entiendan que tanto el colesterol como pasos previos de la vía, antes de que se forme la molécula, nos van a dar ciertos intermediarios que pueden ser utilizados para la fabricación de otras moléculas importantísimas para el organismo. En el caso de los isopenteniles pirofosfatos, se puede utilizar a la molécula para fabricar terpenos, también para fabricar vitaminas A, E y K. Y ya sabemos que el colesterol es el precursor de los ácidos y las sales biliares, de la testosterona y del estradiol, que son hormonas esteroideas, y también de la vitamina D. Yo les había comentado que todos los esteroles derivan del núcleo ciclopentano perhidrofenantreno, y acá lo podemos notar. Tanto la testosterona como el estradiol, como
la dihidroxivitamina D, poseen un núcleo con ciertas variaciones, pero núcleo en fin. No quiero que se hayan quedado como este gatito con todo lo que les acabo de comentar, porque si no me sentiría muy mal. Ahora sí, podemos pasar al siguiente ítem de esta clase. Llegamos entonces al tercer ítem de esta clase. Ya hemos visto el primero, que contenía los temas de repaso. También vimos el segundo, que se correspondía a la síntesis de colesterol detallando todos los procesos que ocurren. En el tercer ítem habíamos planteado la regulación de la síntesis de colesterol. Si se acuerdan, y espero que así sea, la enzima limitante de la vía es la hidroximetilglutarid-CoA reductasa, perteneciente a la fase 1. ¿Y qué era lo que hacía esta enzima? Genera mevalonato a través de una reducción del compuesto 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA. Al ser la enzima limitante de la vía, tenemos que conocer cómo se regula. Para desgracia de ustedes, presenta tres tipos de regulación: por modificación covalente, por expresión génica y por fármacos. A continuación, veremos cada tipo de regulación con su debida explicación. Espero que para la altura en la que estamos en la asignatura hayan comprendido los distintos tipos de regulación enzimática. En esta oportunidad vamos a ver la regulación de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa. En la presente diapositiva vamos a ver la regulación por modificación covalente. A fines prácticos me sirve recordarles que básicamente consistía en la unión o desunión de grupos fosfatos. Obviamente es mucho más complejo y será su tarea profundizar los contenidos, pero me sirve para entender cómo se regula la enzima limitante. A lo largo de esta clase yo le fui mostrando en qué partes se necesitaba ATP. Les había mostrado que en la segunda fase de la síntesis de colesterol necesitábamos ATP como proveedor de grupos fosfatos cuando teníamos que fosforilar al mevalonato. También les deslicé la idea de que si necesitábamos ATP podíamos deducir en qué estado metabólico las enzimas regulables, que en este caso es una sola, iban a estar más activas, más estimuladas. Que la respuesta era la saciedad. ¿Por qué? Porque tenemos mayor concentración de ATP. Rememorando un poco lo que ya vimos en clases pasadas, recordamos que existen básicamente dos estadios metabólicos y existen dos enzimas que van a regular estos estadios. Tenemos a las enzimas, a las hormonas, perdón, insulina y glucagón. Ambas poseen una secreción basal, van a estar presentes siempre en sangre, pero en un estadio de saciedad, la insulina va a estar en mayor proporción que el glucagón, a diferencia de un estado de ayuno. El glucagón estará en mayor proporción que la insulina. También me sirve recordar que la forma de actuar de estas dos hormonas no son directas. No es que ellas hacen su tarea, sino de que estimulan enzimas que van a hacer esa tarea. Son las, por así decirlas, jefas. ¿Qué pasa? La insulina va a activar a través de diferentes señalizaciones enzimas que se denominan fosfatasas. Las fosfatasas, si recuerdan de la clase de enzimas, eran enzimas que le sacaban a las moléculas grupos fosfatos. Por el contrario, el glucagón estimula las enzimas quinasas, que las quinasas hacían lo contrario que las fosfatasas, van a sumar grupos fosfatos. Entendiendo esto, podemos armar una idea
que si la síntesis de colesterol está activa en un estado de saciedad y va a estar la insulina presente en mayor proporción, la insulina va a estimular a las fosfatasas y las fosfatasas van a estimular la sustracción de grupos fosfatos. Entonces la hidroximetil glutaril CoA reductasa se encontrará activa cuando esté desfosforilada. Caso contrario, cuando tengamos mayor proporción de glucagón, el glucagón activará a las enzimas quinasas y estas quinasas fosforilarán a la enzima, desactivándola y parando la síntesis de colesterol. Más allá de lo que les acabo de decir, también piénselo con lógica. Si yo no tengo concentraciones de ATP y estoy en un estado de ayuno, no voy a fabricar colesterol. En cambio, en un estadio de saciedad donde tengo disponibilidad energética, sí lo voy a poder hacer. La enzima también, además de la regulación por modificación covalente, presenta regulación por expresión génica. Este tipo de regulación está relacionado al contenido de colesterol intracelular dentro de la célula. La enzima se sintetiza gracias a la transcripción genética. El gen está subordinado, por así decirlo, a un factor de transcripción que se lo conoce con las siglas SRBP. Cuando las concentraciones de colesterol son bajas, este factor de transcripción SRBP se va a activar. ¿Y qué significa que se active? Su activación va a producir mayor transcripción génica de la enzima hidroximetilglutaril CoA reductasa. Y esto va a dar como consecuencia un aumento en los niveles de colesterol. En el caso contrario, si existen niveles de colesterol altos, este factor de transcripción se va a inactivar, con lo que vamos a obtener menor cantidad de enzima y como consecuencia menor cantidad de colesterol. Para poder terminar con esta parte de regulación por expresión génica tenemos que nombrar este proceso, que no está relacionado a la expresión génica de la enzima, sino que está relacionado a la captación o la no captación de colesterol por parte de las células. Dentro de la célula, cuando hay niveles elevados de colesterol, se producen dos eventos. El primero tiene que ver con la activación de la acil-CoA aciltransferasa, que es una enzima que va a esterificar al colesterol libre. Esto tiene gran importancia en el hígado para la posterior formación de lipoproteínas, que, si recordamos, poseen en su interior colesterol. La disminución de la concentración de ARN que codifica para el receptor de LDL es el otro evento, y esto está relacionado con regular la cantidad de colesterol dentro de la célula. Si ya hay colesterol, se inhibe la síntesis de receptores de LDL para inhibir la captación de colesterol plasmático. El último tipo de regulación que presenta la hidroximetilglutaril-CoA reductasa tiene que ver con los fármacos. Las estatinas son un grupo de fármacos que van a inhibir a la hidroximetilglutaril-CoA reductasa por similitud estructural. Es parecido a la inhibición competitiva de las enzimas. Las estatinas son el tratamiento de primera línea en el tratamiento de las hipercolesterolemias. ¿Por qué? Porque van a inhibir a esta enzima. Y sabemos que si inhibimos a esta enzima, inhibimos la síntesis endógena de colesterol. Cabe aclarar que en un paciente en donde no haya ningún trastorno genético a la hora de metabolizar el colesterol, el fármaco por sí solo no va a cambiar la hipercolesterolemia, sino que se indica también que el paciente cambie sus hábitos. Y les dejo un meme para que no caigan en ninguna información de dudosa procedencia.
acerca de cómo el colesterol se puede manejar con el limón y bicarbonato. Pero bueno, dicho esto, podemos pasar al último ítem de esta clase. Llegamos al último ítem planteado para esta clase, que tocaba el tema de degradación de colesterol. Nuestro organismo no dispone de enzimas que puedan degradar al núcleo ciclopentano perhidrofenantreno en productos más simples como pueden ser el agua y el dióxido de carbono. Por lo tanto, no existe una vía catabólica, ya que todo se suele reciclar, se tiende a reciclar. Una pequeña parte va a excretarse. Ahora veremos en mayor profundidad un poco lo que estuvimos diciendo en esta diapositiva. Para poder entender la degradación del colesterol, primero tenemos que entender cómo en los diferentes tejidos se va modificando. En el hígado sabemos que tenemos un pool de colesterol. ¿Por qué? Porque principalmente acá se sintetiza colesterol endógeno. Lo habíamos visto en las primeras diapositivas. También se sintetizan lipoproteínas. Las lipoproteínas tienen por finalidad llevar al colesterol a todas las células que lo necesiten. Además, posee remanentes, capta remanentes de lipoproteínas, como por ejemplo el kilomicrón. Estos dos temas van a ser abordados con mayor profundidad en el metabolismo lipoproteico. Siguiendo con el pool de colesterol, sabemos que el colesterol es el precursor de los ácidos y las sales biliares. El hígado, además de producir los ácidos y las sales biliares, va a sintetizar la bilis. La bilis posee colesterol, además de las dos nombradas anteriormente. Esta va a llegar al intestino delgado. En el intestino delgado va a cumplir una importante función a la hora de los procesos de digestión y absorción de los lípidos, como ya vieron en clases anteriores. Esta bilis en los enterocitos se va a absorber, lo que significa que va a llegar a la sangre, se desconjugan y vuelven a ser aprovechadas por el hígado. Por esto se habla de una circulación enterohepática. Existe una pequeña proporción de ácidos y sales biliares y colesterol que no se absorbe, una menor proporción no es absorbida. Por ende, las bacterias del intestino las van a desconjugar y las van a eliminar a través de materia fecal. Llegamos al fin de esta clase, pero antes quería preguntarles por qué es tan importante entender el metabolismo del colesterol. El colesterol, como bien sabemos, viaja en sangre unido a diferentes tipos de lipoproteínas. La mayor parte está asociada a las LDL. Recordemos que las LDL, en comparación a otros tipos de lipoproteínas, presentan mayor cantidad de colesterol. En caso de que las LDL aumenten cuantitativamente, más allá de estos valores plasmáticos de colesterol, existe un riesgo aterogénico. ¿Pero qué quiere decir esto? Las LDL, por poseer un tamaño bastante pequeño, pueden atravesar el endotelio vascular. ¿Y qué se genera si se atraviesa el endotelio vascular? Se genera un depósito de grasa. Y este depósito de grasa va a favorecer a la oclusión de la luz de los vasos, con la consecuencia de la posible generación de los infartos. Los valores altos de colesterol, teniendo en cuenta también otros factores, están relacionados a mayor incidencia de infartos a nivel cardiovascular. Eso es todo por hoy. Espero que se haya entendido y que también les haya servido para poder entender todos estos temas. Recuerden que ante cualquier consulta tienen disponible el foro y también las clases presenciales. Desde ya, muchas gracias y saludos. Nos veremos en alguna otra ocasión.